No, buenas noches. Nuevamente quería agradecer a mi oficina. Eh, si bien ha sido un año que vamos a recordar por el motivo de la pandemia, eh, para muchos de nosotros en la oficina ha sido un año muy grato. Ha sido un año que en verdad, debido a, a un grupo que llamo el dúo dinámico, de poder reunir a todo este grupo de filatelistas de Latinoamérica y el grado técnico y el pundonor puesto para la realización de este proyecto ha sido increíble. Ese es un año que yo voy a recordar mucho, eh, no solamente por la pandemia, sino por los logros de mi oficina. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre el servicio postal por ferrocarril y tranvía en el Perú. Eh, este es eh, eh, un tema que yo lo vengo preparando o interesado desde el año 1991. Y a diferencia de lo que ocurre en Chile, donde hay muchísimos ambulantes, eh, eh, marcas con correo ambulante, en el Perú es muy difícil conseguir estos en sobre o en forma completa. Yo he estado a la busca de todos estos años, y lo que voy a mostrar ahora es más que nada el material que yo he podido juntar. Pero es imposible hablar de los ferrocarriles sin hablar del guano. Eh, ¿Por qué? Porque el guano fue lo que financió los ferrocarriles. Alexander von Humboldt describió las bondades del guano y la ventaja que tendría para los campos agrícolas agotados de Europa. A partir de 1840 eh, se suscitó un tratado entre el Estado peruano y Francisco Quirós, donde se empezó la explotación del guano, que fue dirigida a la exportación, con lo cual se trajo abundantes ganancias a la caja estatal. Pero ya desde el segundo contrato, en 1842, el gobierno peruano, necesitando plata, obligó a Quirós, el que se comprometió a pagar una gran suma por adelantado, ¿no? Entonces, a cuenta de, como Quirós no pudo conseguir los préstamos de esa envergadura en el Perú, tuvo que recurrir a Londres, donde obtuvo un crédito. Y de esta manera le abren la puerta al capital inglés para que llegue al Perú. Y es el principio también de las grandes deudas que fueron fatales, porque el Estado peruano siempre figuraba como garante. Los bancos ingleses le prestaban plata al gobierno peruano y el gobierno peruano lo gastaba en los ferrocarriles, se incurrieron grandes deudas y el Estado peruano ponía como garante al guano, y guano que todavía no se había extraído. Entre 1800, bueno, claro, esta plata fue para los ferrocarriles y los puertos, pero entre 1869 y 1875, el 82% de los ingresos del Estado peruano dependían del guano. Aquí vemos una foto de las aves guaneras. Las aves guaneras son básicamente el guanay, que creo que ahí viene guano, pero el guanay, el pelícano y el piquero. Son estas avecitas que viven de del mar y llegan a su isla, se mueren, se defecan, hay otros pajaritos que vienen encima y se van creando capas y eh, vemos aquí haciendo tratando de extraer el guano, y esa es la isla de Chincha. De la isla de Chincha, de la punta de arriba hasta abajo, son 60 metros de guano puro, ¿no? Y este es guano que se venía extrayendo. Y aquí tenemos el American Guano Company con sus barcos, la expectativa para llevarse el guano a Europa. Pero el precio del guano empieza a disminuir y varios factores inciden en eso. Mientras más deuda tenía el Estado, más rápido despachaban el guano y se empezó a crear una saturación en el mercado europeo. Los alemanes ya estaban desarrollando fertilizantes sintéticos. El conflicto con España, como ustedes saben, ocuparon las islas de Chincha, y la guerra franco-alemana en 1870 disminuyó tremendamente la demanda. Entonces,
para afrontar la caída de ingresos, el Estado empieza la emisión de bonos para refinanciar los créditos anteriores, y finalmente con el contrato de Dreyfus se otorga un monopolio y se traspasa la extracción de guano a manos de acreedores extranjeros. El partido civil de Pardo, constituido básicamente por comerciantes y latifundistas, entra al gobierno en el 72. Entre los gastos de construcción de los ferrocarriles y la corrupción que hubo, se acumuló una deuda de más o menos 23 millones de libras, con lo que todas las ganancias del guano en un futuro tenían que ser utilizadas solamente para pagar la deuda externa. Lógico, el país entra en bancarrota y con el pago de la deuda externa se suprimen el pago de la deuda externa en el 76 porque no tienen dinero, y empiezan tremendos problemas con los tenedores de bonos ingleses. Y esto había sido agravado porque la fuente de salitre, el Estado peruano había confiscado o había expropiado el salitre, lo que obviamente no le cayó bien a los ingleses y tuvo consecuencias funestas para el Perú como en unos años después. Aquí vemos una serie de bonos y de acciones. Estas compañías subieron 7 créditos en Londres y 2 créditos en París. La naciente construcción de ferrocarriles en el Perú empezaba en los puertos y estaba dirigido más al fomento de la exportación agrícola y salitrera y minera que a servir al mercado interno. La industria agropecuaria del algodón y la caña de azúcar despegan a partir de 1870. La producción de azúcar, que era cero, subió a más de 60.000 toneladas para el 78. Y se pensaba que con la navegación costera por vapores y la construcción de ferrocarriles se deberían haber nuevas zonas económicas. En principio eso estaba muy bueno, pero nunca se llegó a desarrollar una red ferroviaria y era, como digo, más que nada para poder sacar los productos de la parte interior del país hacia afuera. Cuando uno habla sobre las dificultades en el ferrocarril, uno tiene que considerar la geografía del Perú. El Perú está dividido en 3 grandes zonas de vegetación: la franja desértica de la costa, la cadena de los Andes que llega a una altura de más de 6.768 metros, y entre los vallecitos hay zonas fértiles entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en el llano amazónico, que ocupa más del 60% de la superficie nacional. Los centros de producción están muy lejos de los puertos y su comunicación era muy difícil y costoso. Viendo incluso en la época de la colonia, la plata que se producía en Castrovirreina, por Ayacucho, era más fácil sacarla a través de Buenos Aires que sacarla a través de Lima, por la cadena de los Andes. Hay un señor Bueno Ortiz que ha escrito sobre el tema, y él considera el Perú como un archipiélago sobre tierra firme, ¿no? Es la misma figura que, en vez de haber islitas rodeadas por mar, tenemos pequeñas ciudades interandinas que están rodeadas por unas montañas inmensas, pero completamente aisladas unas de otras. Viendo los ferrocarriles que hay, esto es en metros sobre el nivel del mar, acá están 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros, y vemos estas ya son distancias. Vemos que el ferrocarril más alto de Inglaterra es este que va en los Alpes. El ferrocarril más alto en África es este de acá que va en Uganda, el ferrocarril de Uganda, el Railroad. El ferrocarril más en los Estados Unidos tenemos aquí al Union Pacific, aquí tenemos el Northern Pacific, el Canadian Pacific, acá está el de Denver y Río Grande, que alcanza una altura más o menos de 3.000 metros. Hay un punto más alto en Fremont Pass, no sé si es ahí por donde vive Henry, pero por lo menos es en Fremont. Y vemos que los ferrocarriles del altiplano son mucho más difíciles, ¿no? Tenemos el ferrocarril del sur, el ferrocarril de Arequipa,
que alcanza una altura en crucero alto de más o menos unos 4.400 metros, baja Juliaca, después sube hacia Puno, y después baja el ramal hacia el Cusco también que baja. El ferrocarril de Arica a La Paz, de Chile, también alcanza un punto alto más o menos 4.200 metros. El ferrocarril de la central del Perú va hasta prácticamente los 4.800 metros, y el ferrocarril de Antofagasta y Bolivia, en su ramal a una mina de Coyahuasi, también es 4.800. O sea, el punto más alto que hay en los ferrocarriles es la mina Volcán, que está en un ramal de Ticlo, Morococha, y esta mina de Coyahuasi cerca de Bolivia, ¿no? Aquí les dejo esta lista para los que quieran ver con más detalle estas cosas. Entonces, hablando de los ferrocarriles, hubieron 6 periodos en los ferrocarriles. Habían los ferrocarriles inicialmente durante la presidencia del general Castilla, del mariscal ahora, que fueron ferrocarriles tremendamente exitosos. Después había una segunda etapa donde estaban los ferrocarriles de la era de Meix. Si bien Meix no construyó todos estos ferrocarriles, construyó 6 de ellos, y esa es la época de los grandes proyectos. La tercera época es donde hay la pérdida y destrucción de los ferrocarriles durante la Guerra del Pacífico. La cuarta etapa es donde 6 años después de la guerra interviene ahora la Peruvian Corporation, compra los ferrocarriles, empiezan a desarrollar más ferrocarriles. Hay ferrocarriles privados y también ferrocarriles del Estado peruano que empieza a construir un poco en estas épocas, ¿no? Este mapa muestra los ferrocarriles, que son en el año, la máxima extensión fue 4.500 metros, 4.500 kilómetros, y en 1928 eso ya se había reducido a 3.400, y están representados 20 ferrocarriles que hubieron en el Perú. Los más costosos eran el de Juliaca a Cusco, el de Lima a Loroya, el de Arequipa a Puno, Chimbote a Huaraz. Como vemos, son cifras bastante elevadas para esa época. Entonces, ahora hablando sobre el correo, tenemos una primera etapa en el correo, entre 1851 con la inauguración del primer ferrocarril hasta el final de la guerra, un periodo de transición después de la guerra y después una segunda etapa. Esta primera etapa, en verdad, no se conocen muchas marcas postales, si bien habían postrenes, no habían marcas específicas de los postrenes, y uno reconoce correspondencia transportada por ferrocarril, más que nada por las tarifas, por las estampillas que se usaron y por algunas marcas que aparecieron en algunos momentos entre Lima y Callao de las distribuciones de los correos. También voy a hablar un poquito corto sobre el correo durante la guerra con Chile y durante la guerra civil. El periodo de transición de rehabilitación y de la Peruvian Corporation, y después la segunda etapa donde sí se expande el uso de los ferrocarriles, empiezan a existir marcas específicas y empiezan a haber una serie de particularidades que las vamos a conversar. Este pueblito de aquí que vemos es el pueblito de San Mateo, que estaba en el ferrocarril central, y aquí vemos el ferrocarril yendo por las alturas. Y estos eran pueblitos, en verdad, bastante humildes. No había una población muy alfabeta, no había no se escribían muchas cartas en esta época, ¿no? Entonces, en esta primera etapa vamos a hablar sobre los ferrocarriles durante la época de Castilla, y vamos a hablar sobre el ferrocarril. El primero es el ferrocarril inglés Lima-Callao, que fue el primero, que fue inaugurado el 17 de mayo del 51, ¿no? El más antiguo en el Perú, el segundo en Sudamérica. Requirió una inversión privada de 550.000 soles, pero rendía 400.000 soles anuales, y en esta década del 51 al 60 transportó más de 6 millones de pasajeros. Es decir, tenía un volumen tremendo. Y claro, como hacía negocios, se le vendió a la compañía inglesa Lima Railways Company. La filial de esta compañía en Lima era la compañía de los ferrocarriles. La gente lo conocía como el ferrocarril inglés. En 1907, con los grandes proyectos de las hidroeléctricas y la energía eléctrica, se empiezan a electrificar estos trenes y se convierten en tranvías. Y en 1907
prácticamente la compañía sale del centro de Lima y se convierte en una compañía de carga y el servicio de pasajeros se hacían ahora por tranvías. Los que conocen Lima conocen la Plaza San Martín, el, el río está acá arriba, la Casa de Gobierno acá arriba, el Jirón de la Unión, y en la Plaza San Martín, en el cuadrante había una antigua plazuela de San Juan de Dios, eh, donde había un sanatorio, eh, y aquí se instala la estación de San Juan de Dios. Esta estación sale por la calle Quilca, si no me equivoco. Creo que acá está el Cine Colón y estas cosas, lo que conocen. Y al otro extremo de la plaza se pone la estación de la Encarnación, que es para el ferrocarril que vamos a ver ahora entre Lima y Chorrillos. Estas dos estampillas conmemorativas que muestran las locomotoras que existieron con el primer ferrocarril. El tercer ferrocarril fue el ferrocarril inglés Lima-Chorrillos. También fueron propietarias de la compañía de ferrocarriles y salían de la Plaza Encarnación y seguía un trayecto que va por lo que es ahora el Paseo de la República, llegaba, qué sé yo, San Isidro, Miraflores, había una tremenda estación, a Barranco y a Chorrillos, estos que estaban al borde del mar. ¿Y por qué hacer esta línea? Porque Chorrillos era el balneario de la eh, oligarquía limeña, ¿no? Aquí vemos una acuarela de Wharton de Chorrillos en el año 1865, donde vemos toda la crema innata, ¿no? En esta zona es donde ahora estaría el Club Regatas Lima. Y como vemos, habían correspondencias que en verdad no se podían diferenciar de otra solamente que sabemos que iba de Chorrillos a Lima y que había un contrato, y esta de Lima a Chorrillos, que tenía un contrato para el transporte de la correspondencia. El recorrido duraba 21 minutos, y se empezó a recibir correspondencia a partir del 1 de enero del 59, ¿no? Habían tres trenes, perdón, había... Sí, se inició inicialmente con un tren que iba a Chorrillos y una que regresaba. Eh, el segundo ferrocarril fue el ferrocarril de Tacna-Arica, que se empezó en el 57 y que se inauguró el 1 de enero del 57 y fue de 56 kilómetros. Este dato es importante porque eso corresponde como a 18 leguas más o menos, y hubieron ciertas tarifas que fueron hechas, las cuales Tacna Arica salió perjudicada por no estar, no tener menos de 3 leguas. Y también fue un ferrocarril de alto rendimiento, y también fue comprada por una compañía inglesa, el Arica and Tacna Railway Company. Esta es la estación de Tacna, y aquí nuevamente dos cartas de correspondencia que en verdad no tienen ninguna marca, y si uno no sabe que había un ferrocarril no se hubiera enterado de que son correspondencia transportada por ferrocarril. Vamos a hablar un poquito de las estampillas y las tarifas. Hubieron dos estampillas preparadas específicamente para una tarifa descontada que vamos a ver. La de 5 centavos es la American Banknote y la famosa estampilla del trencito. Y después hubieron otras estampillas de uso general de la American Banknote que fueron utilizadas, al igual que durante la guerra se utilizó estas estampillas provisionales de Arequipa, claro, en forma bisecada. Cuando recién se inaugura el ferrocarril, se usaban las tarifas existentes, que ya estaban desde marzo del 51, que eran por distancia, en leguas menos de 15 leguas o más de 15 leguas, y de acuerdo a los pesos. Esta es una carta que vemos que es del 1952, todavía bajo esta tarifa, del Callao a Lima, que tiene una marca Postren de las 7 y tiene este medio real de tarifa que corresponde a una carta simple. Esta es una carta doble. Nuevamente, en esta época la correspondencia era a pagar, era no paga, a pagarse por el destinatario. Esta es una carta de deporte doble indicada por un real. Va de Lima al Callao,
y, y también tiene el horario del tren de salida. En el año 58, perdón, en el 51 habían estos tres horarios, ¿no? Entonces uno puede ver, por ejemplo, a las 7 corresponde a la salida del Callao, y a las 5:30 corresponde ya a la salida de Lima al Callao. En el año 58 cambian las tarifas, ya ahora se considera 25 leguas y menos de media onza era R$1. Aquí tenemos una carta interesante de Callao a Lima, del 11 de marzo del 59, o sea, bajo esta tarifa, que fue sin franqueo, ya era obligatorio el franqueo. Y cuando llega a Lima, llega a la oficina de correos de Lima, el personero de Tomás Lachambre, una compañía importante de comercio, tiene que pagar un dinero para la tarifa y un segundo dinero para la multa. Entonces, aquí tenemos un caso curioso que están matasolladas con Lima y con R$1. Y esta de acá, del anillo de Lima de R$1, fue la primera marca de multa que se conoce para Lima. Esta de aquí es una carta doble, de porte doble. Recién en el año 66 empieza una reducción del porte de ferrocarril, y entonces empezamos a reconocer cartas de ferrocarril por el porte. Si bien en enero del 63 se había establecido un porte uniforme, esto no afectaba a la correspondencia por ferrocarril, pero el 1 de enero del 66 el gobierno dictatorial de Mariano Ignacio Prado reduce el porte a la mitad, o sea, a medio dinero para la correspondencia menor de 3 leguas, por lo que solamente se beneficia el correo entre Lima y Callao y el de Lima y Chorrillos. Acuérdense que el de Tacna y Arica eran más de 3 leguas. Y al mismo tiempo que se reduce la tarifa, se ordena la estampilla de 5 centavos de la American Banknote, y hasta que lleguen se autoriza la bisección de la estampilla de un dinero rojo, que duró más o menos por unos 6 meses. Aquí tenemos una carta donde se muestra un dinero rojo bisecado que va del Callao a Lima. Y tiene la particularidad de que está matasellada 1 de enero del 66. En otras palabras, un sobre de primer día, ¿no? Esto es bastante inusual. Después de los 6 meses empezaron a usar las estampillas ya preparadas por la American Banknote. Había correspondencia que era deficiente de porte y otra que era multada por no tener porte. Aquí vemos una carta que probablemente era que debía de haber pagado dos dineros, le faltaba un dinero, entonces se le ponen estas marcas de déficit. Cada una de estas marcas, si no me equivoco, eran de medio real en ese entonces, o sea, un dinero, con lo cual completaban el porte. Y acá la quinta distribución, ahora sin los alerones que habíamos hablado inicialmente. Esta carta no fue franqueada, por lo cual se puso una multa que era el doble, y por lo cual se le cobran los 10 centavos a esta carta. Un amigo, Chuck Wooster, hizo un inventario de las cartas con medio peso, media peseta marrón, y encontró que habían 8, por lo cual yo creo que posiblemente haya unos cuantas más, pero de todas maneras es una correspondencia un poco más rara. En 1868 el dictador Prado fue derrocado por el general Díez Canseco. Inmediatamente, todo a tabla rasa, todas las leyes que se habían hecho por la dictadura son canceladas. Y esto incluía el porte por la correspondencia por tren. Este es un sobre del Callao a Lima fechado el 11 de diciembre del 68, que sería franqueado con un porte de un dinero, o sea, con la tarifa anterior a la reducción de tarifa. Este pertenecía a la colección de Percy Barcols, y incluso la conversé en su época con Percy, cuando tenía el interés en los ferrocarriles, porque yo tenía una tremenda dificultad en poder conseguir sobres de este periodo, es todo un año, sobres que estuvieran franqueados con un dinero, y se la pude comprar y cuando
cuando vemos en verdad, esta estampilla no está bien ligada al sobre, ¿no? No sé si incluso si este es un sobre verdadero, o si han habido, o de repente de doble peso, pero lo cierto es que es muy, muy difícil conseguir este porte de este año en estampilla. Se ven varios que son de medio dinero. Lo que sí, un año después, el director de Correos, el 15 de enero del 69, establece la tarifa del 66 y se manda a pedir la estampilla del trencito rojo. Esto sí es raro. Este es el dinero verde bisecado para la correspondencia entre Lima y Callao. Barcos también lo estudió y vio que solamente habían 8 sobres que él encontró en su censo y fueron usadas entre noviembre del 68, en noviembre del 68, en abril del 70 y en noviembre del año 70. Aparece la estampilla del trencito y que fue emitida el 13 de abril del 70 para uso exclusivo y como vemos era de Lima a Callao y de Lima a Chorrillos. Y solamente podía usar en estos sitios porque eran los únicos que tenían el porte reducido de 5 centavos. El porte no se extendería al resto de ferrocarriles sino hasta el 73. Esta es una carta recientemente de Corinfila, no es de mi propiedad, pero se vendió a más de 2.400 francos suizos, que en verdad me sorprendió el alto precio que están generando esta correspondencia. Este es un sobre de Lima Chorrillos y esta es una carta que llega sin matasellar a Lima, si es matasellada en la oficina de Correos de Lima. En marzo del 73, poco después de haberse completado el ferrocarril de Muyendo a Arequipa, la población de Arequipa se une a la de Tacna y Arica y se une a otras que, por ejemplo, como que ya se había completado el ferrocarril de Eten a Chiclayo, en reclamar de que no había justicia en el porte reducido solamente para los ferrocarriles de Lima, ponen un poquito de presión y el 7 de marzo del 73 consiguen de que el porte reducido sea extendido a tu correspondencia por todos los ferrocarriles del Perú. Y aquí tenemos unas cartas de Arica a Tacna, esta que llega a Tacna matasillada, y este es un sobre que, si no me equivoco, creo que es de Henry, pero lo conseguí de un catálogo anterior, eh, es de Lima Ancón. Lima Ancón eran más de 3 leguas, por lo cual también se benefició del porte reducido. Las estampillas del American Banknote de 1, 5 y 10 centavos disecada, la de 1 centavo se utilizó para la correspondencia menores de 5 centavos. Esta es una envoltura de periódico. Normalmente la tarifa era 6 centavos por cada 50 gramos, pero cuando era transportada por ferrocarril era la mitad de la tarifa, por lo tanto eran 3, y aquí está franqueada con estos 3 centavos. Esta es la única correspondencia franqueada con 3 centavos de toda esta época. Es un sobre relativamente, o diré bastante raro. Estos sí son bastante comunes, y este es el caballito de batalla de los 5 centavos del American Banknote que fue utilizada hasta prácticamente terminada la guerra. Las estampillas del 10 centavos del American Banknote que se emitió en noviembre de 76 fueron usados mayormente en el año 77 y sobre todo en los departamentos del sur. Prácticamente todos los que uno encuentra son en los departamentos del sur. Aquí tenemos una entre Tacna a un pueblito que se llama Utah. Utah es el río que sube de Arica y es un pueblito chiquitito que tenía, en esa época, en el 77, tenía 800 habitantes. Acá hay otra de Arica a Tacna, igual que esta, y esta es de Puno, Arequipa. Todas son del año 77. Otra manera de entender de que había correspondencia de esta época era por unas marcas que existieron en correspondencia solamente entre Lima y Callao. Y esto correspondían a los itinerarios de salida y las distribuciones de correo entre Lima y Callao. El director de correos, para controlar la notoria demora del correo que llega tanto a Lima y al Callao por ferrocarril,
manda a confeccionar estas marcas postales en el año 62. Estas 6 se hicieron en el año 62 y esta séptima apareció en el año 66. También hubieron distribuciones del Callao, pero estas sí son rarísimas. Se conoce, creo que la tercera, cuarta, no, la cuarta, quinta y sexta se conocen como 3, son muy, muy raras. Eh, y en sobre más raras todavía. Para esta época ya salían del Callao, habían 7 itinerarios, entonces la correspondencia que salía a las 7:30 de la mañana era distribuida era la primera distribución del Correo de Lima. Y como esto, ¿no? Veamos aquí que hay una que es a la 1:30, que es la cuarta distribución, en un momento vamos a llegar a eso. Este sobre lo pongo porque vemos que la marca de la quinta distribución de Lima tiene estos alerones. Este alerón incluso ya lo está empezando a perder, ¿no? Pero ver esta marca con estos alerones es tremendamente raro. Yo conozco 2 sobres, posiblemente hayan más, pero son bastante raras, ¿no? Entonces acá vemos que hay la primera distribución, la segunda distribución, la tercera distribución, la cuarta distribución, la quinta sin alerones, la sexta y la séptima. Y bueno, esta es una distribución del Callao que la mencionamos ahora. ¿Y para qué hacer tanta cosa? Bueno, veamos acá que esta es la quinta distribución que está marcada con 1:30, ¿no? O sea, el remitente, la manda del Callao, quiere que vaya por el ferrocarril de la 1:30, y como vimos, el ferrocarril 1:30 correspondía a la cuarta distribución. Sin embargo, esta está marcada con la quinta distribución. Entonces había gente que se quejaba de que si he mandado mi correspondencia a la mañana, la compañía no la recibió en Lima sino hasta la noche y hemos perdido un día que es importante, y en fin, ¿no? Entonces, con esto el correo se defendía de que no hubiera, o sea, de justificar que el retraso no era por culpa de ellos. Era en verdad un sistema bastante eficiente. Hay otras que se llaman las valijas del Callao, es diferente el concepto, y esas son más raras todavía, y son entre el año 74 y 75. Para esta época ya habían 8 distribuciones del correo que eran a estas horas, ¿no? Y estas eran valijas que se preparaban en la oficina de correos del Callao para llevarse a la estación de correos del Callao para ser recogidas. No tenían nada que ver con distribuciones, y eran 8. Con Alhaut y Carlos Brenis tratamos de hacer un inventario de cuántos existían de estos sobres, y solamente encontramos 4. 2 de ellos con la séptima valija, una con la octava valija y una con la cuarta valija. Eh, este sobre pertenece a la colección de Roque Castillo con la cuarta valija, es único, al igual que este de octava valija, que también es único, que este es mío, y estas 2 de la séptima valija. Podían corresponder a la séptima distribución. Obviamente en la octava valija no había una distribución ya a las 10:45 de la noche, y esta de acá no tiene ninguna marca de distribución. O sea, no había una correlación directa con las distribuciones del correo de Lima. Otras marcas que podemos encontrar en esta primera época son la marca de la Compañía de los Ferrocarriles de Lima. Lo conversamos un poquito con el tema de fuera de valija. La Compañía de Ferrocarriles había sido advertida de que llevar correspondencia sin cancelar en los ferrocarriles por parte de ellos constituía en contrabando. Entonces la compañía tenía la política de cancelar correspondencia que se les entregaban, y a su vez ya las podían entregar, podían circular los trenes como correspondencia en pasta sellada. Esta es la Compañía de Ferrocarriles, una marca datatoria, y estas son las únicas 2 marcas que se conocen. Entonces pasamos a la época de los ferrocarriles, de la época de Henry Meiggs. Antes del ferrocarril, del puerto de Islay a la ciudad de Arequipa, era todo por vagones alados por mulas. Este viaje demoraba 3 días en ir de Islay hasta Arequipa por mula. Se hizo el tren, el ferrocarril del sur es el tren más extenso del Perú. El tramo Mollendo Arequipa fue inaugurado el 1 de enero, demoró un año, y el tramo Puno Arequipa fue completado en 76,
y después hay un ramal que va de Juliaca al Cusco que solamente llegó hasta Santa Cruz, hasta Santa Rosa, perdón. Nuevamente, en el año 72, antes de la reducción de portes, no hay manera ¿verdad?, de identificar que esto sea transportada por tren, pero sabemos que en esa época ya existía el tren. Y esta es una carta de reciente adquisición de Islaya Arequipa, es una carta de doble porte. El ferrocarril central del Perú, que es el más importante del Perú. ¿Y por qué era el más importante en esa época? Porque todo el oro y la plata que venía de las minas del Cerro de Pasco venía por trenes que llamaban de mulas y llamas, de burros y llamas. Y se ve aquí el tren que va subiendo por las alturas y bajaba por todos los acantilados, y de esta manera llegaba el oro a Lima. Eh, entonces, esta fue la necesidad de poner un ferrocarril, que más barato, cuando lo han visto, hubiera sido subir por Canta, pero lo hicieron subir por el, eh, por el Valle de Lima. Y es uno de los más caros del mundo. ¿Por qué? Porque si vemos acá la geografía, y esto es el puente de Infiernillo, que no recuerdo bien, pero debe ser como unos 80 kilómetros de Lima. Para los 80 kilómetros ya habían habido 32 túneles. Y aquí vemos, hay un túnel, hay el puente y hay otro túnel acá, ¿no? Entonces va de una construcción sumamente difícil. Eh, Se empezó el 1 de enero del 70, se terminó hasta Chicla en el 75, y estas eran todas las estaciones de ferrocarril que habían en el trayecto. No conozco cartas cruzadas mataselladas con estos destinos. Sí se han encontrado algunos estampillas sueltas con cancelaciones, qué sé yo, de Matucana, de San Mateo, por supuesto de Chicla, pero como les digo, eran, por lo que les mostré anteriormente, San Mateo, eran pueblitos muy, muy pequeños, muy humildes, donde no habían mucha correspondencia. Esta es la estación de Desamparados al final del ferrocarril a su llegada a Lima. Durante la guerra con Chile, como sabemos, después de haber establecido la superioridad naval, el ejército chileno empezó a ocupar de sur a norte y empezó con las riquezas minerales del sur. Se apropiaron los ferrocarriles de Pisagua, Sal de Obispo, Iquique, Pozo Almonte, Lanor y Patillos y Lagunas. Al progresar hacia el norte, hicieron lo propio con el ferrocarril Tacna y Arica, que decidieron mantener. El ferrocarril de Hilo a Moquegua fue completamente destruido. Se levantaron los rieles, dinamitaron los vagones, y no quedó nada del ferrocarril. Lo mismo pasó con los ferrocarriles del norte del Perú, de Trujillo a Ascope y Chocope, a Salaberry, el de Chimbote camino al Callejón de Huaylas. Todos los ferrocarriles de los ingenios azucareros fueron quemados o dinamitados. Estos fueron los famosos raids del general Lynch. De los 13 ferrocarriles, aparte de los salitreros, sobrevivieron solamente 3. Y estos fueron el de Lima a Chicla, el ferrocarril del sur y el de Tacna a Arica. Y de los 3, el único que quedó en manos peruanas fue el ferrocarril del sur en su tramo entre Arequipa y Puno, y bueno, y Juliaca a Santa Rosa, mientras que la porción de Mollendo a Arequipa y el ferrocarril central de Perú quedaron en manos chilenas. Y aquí hay 2 sobres que nos muestran esto. Esto es ya terminada la guerra, después del Tratado de Ancón. Vemos que Chile acantonó soldados en Mollendo, en Arequipa y en Puno, para tratar de mantener a raya el ejércitos que habían en esa zona, que pudieran complicar las negociaciones del Tratado de Paz y apuntalar al general Iglesias. La comandancia de armas de Chicla, de República de Chile, que estaba acantonado inicialmente, como vemos en Chicla, fue transferida a Chorrillos, y esta es correspondencia de desde Chorrillos a Posada del Pasaje en Chile. No fue reclamada y fue devuelta, ¿no? Esta es una carta del 29 de abril del 84. Mientras que en la porción peruana se usaron las estampillas provisionales de Arequipa, esta provisional bisecada en 2, y estas cartas sí hay. No son tremendamente comunes, pero sí se encuentran eh,
Y en el año 83 existió lo mismo con esta estampilla de 10 centavos. Eh, Aquí la correspondencia, si uno estaba en el Cusco, tenía que mandar su correspondencia por mula hasta Santa Rosa, y en Santa Rosa ya entraba el ferrocarril y podían ir hasta Arequipa, ¿no? Este ferrocarril fue la última estación, se construyó llegó hasta 72. Acuérdense que esta es la época en que Perú prácticamente entra en bancarrota, ¿no? Eh, Estas son interesantes porque son inusuales. Puno, el 26 de abril del 81, durante la guerra, decide habilitar estas estampillas de 5 centavos con esta marca de Puno 1 de abril. Eh, Estas son raras, pero corresponden al porte ferrocarril entre Puno y Arequipa. Estas enteros postales también fueron habilitados con el Puno 1 de abril, pero estas eran sobres que habían sido desmonetizados, y Arequipa no las reconocía, y en la parte de atrás tiene una T de taxa, no, o sea, no la consideraban legítimas. Después de la guerra, eh, en vista de las dificultades actuales por las que atraviesa el país, el director de Correos obtuvo un decreto para reducir las tarifas por correo a partir de enero de 1884. Entonces las tarifas deben ser 5 centavos para el correo interno y 2 centavos para el correo entre dos puntos conectados por el ferrocarril. Tenemos acá correspondencia entre ciudadanos peruanos, donde vemos que el 5 centavos ha sido, bueno, y que está habilitado con Arequipa, o sea que es una estampilla departamental de Arequipa, matasillada con mollendo, para satisfacer el porte de 2,5. Esta es una cuadrisectada de 20 centavos para una carta de doble peso. Estas cartas tienen una R muy tenue, como hemos conversado anteriormente. Pero, de acuerdo al Tratado de Ancón, toda la correspondencia al retirarse el ejército, el grueso del ejército, entonces para el ejército acantonado en Mollendo, Arequipa y Puno, de acuerdo al tratado, hicieron de que su correspondencia se manejara por el correo peruano, específicamente por el correo de Arequipa, eh, y las tarifas que eran para el correo peruano tenían que ser las mismas para el correo chileno. Entonces, para este fin se mandaron sobresellar estas estampillas con franca, y aquí vemos esta marquita franca, que era un signo más que nada para contabilidad. Eh, y esta es una carta que va de Mollendo a Arequipa, que te digo, con una estampilla de 5 centavos de déficit bisecada, que ya había sido previamente habilitada con el triángulo. Esta carta va de Arequipa a Zángaro, también es del 83, y es una carta de doble peso. Eh, esta es una estampilla de 10 centavos que ha sido habilitada para ser 5 centavos ahora. Y este es interesante porque tiene 3 habilitaciones. Tiene el UPU Plata Perú, el triángulo y la marquita franca, ¿no? El 1 de octubre se decide regresar a la tarifa de 5 centavos. Esta es la circular indicando eso. Y se regresa a 5 centavos a una tarifa que ya no cambiaría sino hasta 1895. Aquí vemos estampillas ya con el porte antiguo de 5 centavos, el 10 centavos bisectado en 2, este es otro 10 centavos bisecado en 2, nuevamente la R, este es en el 84, y este es en el 86. Y durante la guerra civil, entre Iglesias y Cáceres, en Arequipa emiten estampillas en 16 de abril del 85, y nuevamente los mismos portes se mantienen, y aquí tenemos una estampilla de 10 centavos bisecada en 2 para el porte correspondiente, y aquí tenemos una estampilla de 5 centavos. Y algunos trenes se perdieron, y el ferrocarril entre Tacna y Arica pasa a ser de Chile, y hasta 1829, en que regresa al Perú, y aquí vemos una marca de ambulancia entre el ferrocarril de Tacna y Arica. Pues bien, entonces pasamos a un periodo de transición. Luego de la
de la guerra civil en el 85 se constituye una autoridad que en verdad pone orden y que logra reconstruir por motus propios algunos ferrocarriles del Perú y empieza a exigir a los consignatarios, ¿no? Los ferrocarriles que no funcionaban los expropia, los toma a su cargo y los organiza y empieza a aumentar la producción y vemos que en el año 83 la recaudación por ferrocarriles era de 1.300.000 y en el año 89, 6 años después, ya estaba en 7.200.000. O sea que ya se estaban convirtiendo en ferrocarriles operantes, eh, negociables. Vemos en esta dos sobres en este periodo de transición, esos tres en periodo de transición. Eh, Eventualmente habría un ferrocarril de Lima, el de Chicla se extendió a La Oroya, se extendió a Huancayo o Huancavelica, que eso pagaría 5 centavos, pero en esta época de transición, como no había ferrocarril, se tenía que pagar los 10 centavos. Lo mismo es esta otra que paga 10 centavos porque no hay ferrocarril. Este es un sobre que va de Trujillo al puerto de Huanchaco, el 15 de mayo del 86. Si hubiera habido ferrocarril, el porte hubiera sido 5 centavos y le hubieran puesto una multa de 10 centavos. Pero como no había ferrocarril, el porte era de 10 centavos y era deficiente, le clavaron 20 centavos de multas pagados aquí. Entonces, la Peruvian Corporation, para superar las grandes deudas que tenían con los tenedores de bonos ingleses, el gobierno tuvo que entregar no solamente los ferrocarriles, sino también los vapores del Titicaca. Tenemos en cuenta que la Peruvian Corporation también administraba el ferrocarril entre Huaca y La Paz, ¿no? Entonces con los vapores ya completaban todo el circuito. Hubo que pagarles en guano, impuestos de aduana y $400.000 anuales. Y por su parte, cancelan por completo la deuda externa. El Perú ya tiene habilidad de sacar créditos al exterior y empezar su desarrollo nuevamente. El contrato se firma en el 89 y se entregan los ferrocarriles por 66 años y eso fue renegociado varias veces y prácticamente hasta que desaparecieron los ferrocarriles eran a cargo de la Peruvian Corporation. También le compra a Henry Meigs las acciones que tenía y después de haberles comprado esas acciones empiezan inmediatamente con la construcción del ferrocarril hasta La Oroya, que en verdad ya todos los terraplenes habían sido hechos, lo que faltaba eran las rieles más que nada. Y la Peruvian Corporation tuvo que reportar todos los contratos postales, ¿no? Entonces la Peruvian Corporation, para, para conseguir dinero para poder pagar a los tenedores, emitió bonos y también hizo intercambio de los bonos que tenían por bonos de la Peruvian Corporation. Y aquí tenemos uno de estos bonos de la Peruvian Corporation. ¿Cuáles fueron los ferrocarriles que heredó la Peruvian Corporation? Heredaron los ferrocarriles, el ferrocarril central, el ferrocarril del sur, el ferrocarril de Trujillo, los de Pacasmayo que iban hacia Cajamarca, el Paita Piura, el Pisco Ica y el Chimbote que iba hacia el Callejón de Huaylas. Cuando ellos empezaron, esto era más o menos como lucían los ferrocarriles, ya en los años 30, 40, por ahí ya tenían una flota relativamente moderna de ferrocarriles. Entonces vamos a hablar un poco ahora sobre las marcas, de este segundo periodo, como dijimos, hay muchas marcas que se utilizan. Pero para entender las marcas, porque algunas tienen diferentes marcas, tenemos que entender cómo está organizado el Correo Central de Lima. En el 66 no había ninguna reglamentación prácticamente. Cualquier cajero, cualquier estafetero hacía de todo. En el 74, el ingeniero Pasoldán, que es un interventor de correos, según un excelente artículo de Aldo Samamé, se reorganiza los correos y crea la Administración Particular de Correos de Lima, y a cargo de esa administración eran todos los correos que van o vienen, o de las administraciones y receptorías situadas en lugares donde llegan las líneas férreas de esta capital. En el 84, la administración subprincipal de Lima se convierte en la sección de correspondencia por ferrocarriles y correos certificados judiciales encomienda, y 2 en la sección de correspondencia extranjera, 3 la sección de correspondencia interior. Y en el 97 se crea la sección de ferrocarriles. Y vamos a ver en muchos de estos matasellos
sección urbana y de ferrocarril, sección de ferrocarriles, y a partir del 1909 vemos sección urbana y de ferrocarriles, porque se había establecido ahora la sección, se llama así, de correspondencia urbana y ferrocarriles. Entonces habían tres marcas que vamos a ver: sección de ferrocarriles, una marca que decían ferrocarriles en 1907, y otra sección de correspondencia urbana o de ferrocarriles. ¿Qué otras modificaciones ocurrieron en el segundo periodo? Bueno, en primer lugar, se elimina la tarifa preferencial de correo por ferrocarril. Ahora, todas las cartas, sean por ferrocarril o no por ferrocarril, pagaban 5 centavos. O sea, ya no las podíamos diferenciar por el porte. Se crea el servicio urbano por ferrocarril, donde Camilo Carrillo publica en la guía de correos, reduciendo el porte de a 1 centavo por cada 15 gramos para el servicio urbano. Y se pone esta circular, donde podemos ver que para hacer el servicio urbano habrá en cada uno de los ferrocarriles inglés y trasandino un poste ambulante para conducir correspondencia que se reciba. Tendrán el uniforme del correo, en fin, eran carteros que estaban a bordo de los ferrocarriles, ¿no? Entonces aquí tenemos una carta marcada por el ferrocarril inglés con un porte de 1 centavo. Había un servicio urbano expreso por ferrocarril, ¿no? Entonces, a partir del 1 de marzo del 1908, en la ciudad de Lima había un buzón especial en la oficina de correos para este servicio. El correo recabado de ahí tenía que ser distribuido directamente por el cartero. O sea, el cartero sacaba de un buzón, no iba a la oficina de correos, sino directamente se iba a distribuirla. Y el boletín de correos del 20 de julio de 1900 nota que el servicio expreso entre Lima y Callao ya se ha establecido, y fue extendido para la correspondencia correctamente franqueada que llega por tren desde las vecindades intermedias y los balnearios. El porte urbano era 1 centavo, este servicio expreso, ya sea por ferrocarril o era de 10 centavos, ¿no? Entonces, tenemos acá, y esto era por pieza, ¿no? Sin considerar el porte. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un servicio urbano con 10 centavos del porte por servicio expreso. Aquí tenemos una carta de franqueada con 5 centavos, porque era una carta, era la tarifa interurbana, y se le pone 10 centavos de tarifa de expreso, con lo cual completa los 15 centavos de esta carta. También se usaron las marcas fuera de valija, que ya las conversamos en una charla anterior, que fueron utilizadas en muchos puntos, no para la correspondencia que se le entregaba al postren, la que podía clasificar la correspondencia y conducirla fuera de valija entre ciudad y ciudad, ¿no? Habían para Lima, para Piura, Trujillo, para Chiclayo, Puno y Arequipa. Esta información es el boletín postal de 1908. Este año, 1908, fue bastante importante para la historia de los ferrocarriles, porque dieron tremenda cantidad de cambios en estos años. He encontrado estas cartas que tienen estas marcas, ¿no? De primera, segunda, tercera, cuarta, y no estoy seguro a qué corresponden. ¿Podrían ser distribuciones? Es posible. No han sido reportadas previamente. Todas se originan en Lima, y la mayor parte de la tinta es igual a la de la sección de ferrocarriles, por lo cual fueron aplicadas en la oficina principal de Lima, con esta excepción que, bueno, no la puedo explicar. No sé si fueron semejantes a las valijas del Callao o si fueron marcas de distribución, en fin. Uno de los problemas tremendos es que la literatura para justificar estas cosas es inexistente. No hay mayormente dónde investigar estas cosas, pero poco a poco hay que armándole como un castillo. A veces parece un castillo de naipes, pero uno empieza a hacer conjeturas. Y también había el servicio de franquicia, de acuerdo al reglamento de 1916, que la correspondencia que circula por ferrocarriles, siempre que sea para su propio servicio, se exceptúa el monopolio del correo de correspondencia epistolar, ¿no? Entonces, este es el servicio del Ferrocarril Central del Perú, del ingeniero López de Leá, que la manda de Lima a Pachacayo. Esta marca es del Ferrocarril Central, no es una marca del correo, pero
este servicio también se abusaba, ¿no? Entonces aquí hay un abuso de la franquicia. Se ve que aquí del jefe de patio de Chosica, mandándole una carta de feliz año a, bueno, José Pardo y Gerín, que era futuro presidente, pero esto no era para el servicio propio del ferrocarril, o sea, no debiera haberse usado. Como un dicho sea de paso, esta carta de Chosica, como un cuentito, eh, era la manera de que la población de Lima que te podía salir, ¿no? Lima es una ciudad de mucha neblina, de mucha garúa, de un frío en invierno, y ir a Chosica, ahí al sol, a las alturas, era un paraíso. Y entonces había un tren, se formó un postren el 15 de enero de 1903 para el viaje a Chosica, y eso está en los boletines. Y este postren, iban en tren hasta Chosica, salía el tren temprano, creo que era a las 7:30 de la mañana, llegaban a Chosica, se paseaban por la campiña de Chosica, almorzaban en estos grandes comedores, esta es la estación de Chosica, a las 4 de la tarde se subían el tren y se regresaban a Lima. Entonces, habían 3 sitios donde se podían procesar la correspondencia por ferrocarril. Había la oficina principal de correos de Lima y Callao, había las sucursales y había los correos ambulantes y postrenes. Vamos a empezar con la oficina principal de correos. Ahora sí estamos entrando en la parte de marcofilia, de las marcas que se usaban en el correo por tren. En la oficina principal se procesaba la correspondencia que llegaba a Lima por ferrocarril, en tránsito por Lima o para ser despachada por ferrocarril. Y aquí tenemos, todas estas son de la oficina principal de Lima, estas 4, y fueron usadas en diferentes momentos. Esta es del 902 al 904, esta del 904 al 906, es un poco diferente, esta también del 904 hasta el 906, y esta última del 906 hasta el 908. Para el año del 1896 ya habían postrenes en los siguientes ferrocarriles, en el de Lima Callao, Lima Loroya, Lima Chorrillos, en fin, prácticamente todos los ferrocarriles de importancia tenían sus postrenes. Y empiezan a haber marcas que no estoy seguro en este caso si este es del postren o si es de la oficina de Lima, pero como no tiene ninguna de las marcas que hemos visto de la administración de Lima, de sección urbana y de correspondencia, de la oficina principal, tengo que pensar que han sido los postrenes, ¿no? Y esta es la compañía de bomberos y acá hay un tranvía a tracción animal, ¿no? Le decían a sangre, le decían a estos tranvías. La sección de los ferrocarriles de la oficina principal del Callao, bueno, el Callao, al finalizar la guerra, el presidente Iglesias determina que la oficina de correos del Callao se elevara a la categoría de administración principal y como tal se separa de la administración de Lima. Y sus primeras marcas aparecen en 1902, ¿no? Entonces, esta es la primera carta de la sección de ferrocarriles. El Callao tuvo mucho más cartas, este es de enero de 1902. Y estas son todas cartas de 2 centavos que corresponden a a servicio local. Tenemos esta segunda marca, sección de ferrocarriles, esta de la Administración Principal del Callao, esta es de Desamparados, que la vamos a conversar después. Esta es una carta que viene de Pasco, por el ferrocarril central directamente, no pasa por la de Lima y va directamente a la estación del Callao. Es aquí tenemos un cuarto tipo, un quinto tipo, un sexto tipo, séptimo tipo, son diferentes marcas, sección de ferrocarril sección del Callao, y como vimos después del año 12, la marca más que nada de ferrocarriles. No voy a entrar a los detalles de la carta porque todavía nos queda bastante que hablar, pero estas son cartas de la sección de ferrocarriles de la oficina del Callao. Hay un tipo 7, 8, un tipo 5, un tipo 8. Aquí vemos, perdón, este es de Lima, vemos ahora sección urbana y ferrocarriles. En esta carta vemos ambas, mandada del Callao a la oficina de Lima. Esta es una carta de Inglaterra al Callao del 18 de mayo del 27, multada con doble el déficit de 4 centavos y luego despachada vía sección de ferrocarriles. También se podían marcar las cartas en las sucursales o estaciones.
En muchas de las estaciones de ferrocarril se empezaron a levantar sucursales. Una fue la sucursal de San Juan de Dios del ferrocarril inglés que vimos anteriormente, y aun cuando la estación fue construida en el 51, la estación de tren, la sucursal de correos empieza en 1901. Y en 1907, al electrificarse la línea, se clausura esta estación y, como digo, la estación se sale del centro de Lima. O sea, marcas de la sucursal de San Juan de Dios van a existir entre prácticamente 1901 y finales de 1906. Se conocen tres tipos de cancelaciones de la sucursal de San Juan de Dios. Esta es la primera, el 901, otra, y esta es una del 906. Estas son las tres marcas que yo he podido encontrar, aparte de una de Desamparados, conocida por particular para la correspondencia fuera de valija. Esta carta de aquí abajo, por interesante, fue mandada de una estación de tren de Lugano, Suiza, el 31 de julio de 1907. Fue mandada a Lima, pero después fue redirigida a Arequipa y fue depositada en, el, en la estación de San Juan de Dios, ¿no? Para ir hasta a Lima, perdón. Sí, fue depositada en la San Juan de Dios. Esta es la última fecha, la fecha más tardía de septiembre 26 del 907. Estas son estaciones de la oficina de Desamparados, que era la estación del ferrocarril central de Lima. Y vemos también que hay tres marcas conocidas. Esta de acá, que la he visto solamente reconstruida en estampillas, no he visto el matasello completo, no sé si es exacto. Esta tarjeta de aquí, esta es matasellada en la estación de Chorrillos, en la receptoría de Chorrillos, donde se cancela, y se manda a Lima vía el ferrocarril inglés de Lima Chorrillos. En Lima la transfieren a la oficina de Desamparados y de ahí toman la conexión a Ancón, ¿no? La línea central del Perú iba hasta Ancón. Estos son ejemplos posteriores, ya en 1908, y esto era al postmaster de un barco de la Marina de la guerra de Estados Unidos, el Rhode Island, y como tal era libre de tarifa, y la marcan con este reloj. Entre las cosas que le leí en el boletín, una de las cosas de curiosidad fue que este reloj cancelador se empezó a usar en enero de 1908. Esta carta es relativamente temprana para eso. Esta es una carta de 1930, nada en particular. Entonces hablemos sobre los ambulantes y postrenes. Básicamente eran carteros que estaban a bordo de los ferrocarriles. El reglamento del 66 utiliza la palabra conductores y carteros para describir a los empleados encargados de llevar y traer valijas de las estaciones de ferrocarriles. Con la colección postal de Dávila Condemarín del año 70 se utiliza por primera vez el nombre de postren. En un principio eran dependientes del director de carteros, que a su vez dependían del administrador principal de Lima. En el presupuesto del 66 se consideran dos postrenes para Lima, uno para el Callao y uno para Tacna y Arica. Eso es todo lo que había en el 66. Y como vimos más anteriormente, esto fue aumentando. Y tenían inicialmente la responsabilidad de llevar varijas de una oficina a sucursal a otra en los trayectos del ferrocarril. Nada más, eso es todo lo que tenían que hacer inicialmente. Y si recibían correspondencia en el camino, las ponían en el buzón instalados en el ferrocarril. Entonces acá vemos un ejemplo de esta primera etapa en la evolutiva del posttren. Esta es una carta del Callao a Lima, del 9 de noviembre del 63, por el ferrocarril inglés. Esto fue probablemente entregado al posttren, lo ponen en el buzón, llega a Lima sin cancelar. Y en Lima le ponen estas marcas de la rejilla, que eran marcas que se aplicaban en correspondencia no franqueada que venía ya sea por barco o por tren a Lima. Y eso es básicamente todo lo que hacía. Creo que esta es de Henry Márquez, si no me equivoco. Más adelante, ya para el año 70,
ellos recibían correspondencia y la empezaban a cancelar, pero la cancelaban a pluma. Y vemos aquí esta estampilla, por ejemplo, cancelada con estas marcas, y estas se ven con relativa frecuencia en sobres y en estampillas sueltas del trencito. Y entonces empiezan ya a cancelar correspondencia. Esta de acá en particular tenía una marca muy tenue de la compañía de ferrocarriles por las cuales el Postren la, la, le pone la marca para inutilizarla. Entonces, una vez que empiezan a cancelar correspondencia a bordo, se empiezan a producir márchamos específicos para cancelar esa correspondencia. Y en 1895 el director de correos ordena la manufactura de canceladores para los postrenes de Lima y Callao. Sin embargo, no todos detallan la palabra postren. Entonces, este es el primer postren, la primera marca de postren de Lima Callao, alrededor del año 1897 por la fecha de uso de esta envoltura. La tarifa de impresos era de 2 centavos por 50 gramos. Estas tres son de 2 centavos. Está mandada por la Pacific Steam Navigation Company, al igual que esta otra. Y esta es mandada por la línea inglesa, Lima Callao, línea inglesa, correos, y esta es mandada a Lima Callao por la línea central, ¿no? Entonces, estos son el postren del ferrocarril inglés y este es del ferrocarril central transandino. Como dijimos, en 1907 se empieza a electrificar Lima, se empiezan a convertir las líneas de tren, se convierten en tranvía. ¿De dónde empieza todo esto? Bueno, el correo por tren y tranvía empieza en los Estados Unidos, los Rolling Post Offices, y se origina en 1891 por iniciativa de un señor John Harlow en St. Louis, Missouri. Oficialmente empieza el diciembre 7 del 92 y se probó que clasificar correos durante una travesía de tranvía era ventajoso, disminuye el tiempo de distribución. Durante el recorrido habían empleados que recibían el correo de los carteros en valijas abiertas, los clasificaban, matasellaban y recibían asimismo las valijas cerradas de las sucursales y luego entregaban la correspondencia. Y aquí tenemos este ferrocarril de United States Railway de San Luis. Este es uno de los primeros y adentro es como el vagón como clasificaban la correspondencia. ¿Qué sabemos respecto a esto en el Perú? Bueno, no sabemos mucho, pero sí he encontrado 3 referencias a esto, y 2 son claras en el sentido de uso de vagones de ferrocarril o coche de tranvía que reciben correos y verifican el porteo, la clasifican en el uso de casillero y la preparan para ser distribuidas. Y hay una tercera mención de un coche de correos de tranvía que se recorría las sucursales entregando y recibiendo valijas, pero no es claro si ahí también se franqueaba la correspondencia. El boletín de febrero de 1908 muestra una copia del contrato entre la Oficina de Correos y las empresas eléctricas asociadas que habían electrificado los ferrocarriles de Lima Callao, Lima Magdalena y Lima Chorrillos. Este es un ferrocarril que no lo conversamos mucho, era en verdad no era de mucha envergadura. Hubieron 2, uno era de tracción a sangre, después se convirtió en un tranvía eléctrico. Y estos empezaron a funcionar hacia 1906, estos tranvías eléctricos. Y en este pedido se pidió específicamente que hubiera un coche de tranvía para transportar el correo de Lima a Callao y viceversa. Y no solamente eso, sino que se manda a construir rieles entre la oficina de correos y la estación de La Palma en la línea B, que ya la vamos a ver en un momentito. ¿Qué matasellos se usaron en ese momento? Estos de timón. Este de acá, no estaba seguro si era o no eran, pero hay estas Lima Ferrocarriles y estas ferrocarriles hay cruzadas entre Lima y Callao, y entre Callao y Lima, con el mismo matasellos. Entonces lo que me hace pensar que son matasellos usados por los ferrocarriles, a bordo de los ferrocarriles, y no de las oficinas postales, que nuevamente no tienen las leyendas aquí abajo, ya sea de oficina principal, de ferrocarriles o sucursal de correspondencia urbana, en fin. Este es un centavo simplemente de un porte local, y este es de 5 centavos del porte interno. En años posteriores se usó este matasello encima de los ferrocarriles. Esta carta es de la sucursal número 13, que corresponde a Breña,
que es en Magdalena del Mar, es en la zona donde están los ferrocarriles, perdón, está el ferrocarril inglés de Lima, Magdalena, paga el porte correcto de 15 centavos más 2 centavos de por desocupados, y esta va no al correo central, sino va directamente al postren, y de ahí, que te digo, el postren la pasa al ferrocarril central y eso va hasta Huancayo, que era el ferrocarril central. El correo ambulante, ese era por tranvía. Ahora, por tren, era sin duda el ferrocarril central. Este boletín detalla el pedido de un vagón correo para el tren, ¿no? Y esto de aquí sí está bien documentado, de que lleva las valijas, en ese entonces era el ferrocarril central de Lima, La Oroya y Huari. Huari era camino a Cerro de Pasco, todavía no estaba completado, por eso que solamente hasta Huari. Para evitar el sistema pernicioso de llevar la correspondencia a la mano y tomando ventaja del ofrecimiento del ferrocarril central de usar un vagón de segunda clase para poder instalar un buzón ambulante y un clasificador. Nuevamente tenemos estos matasellos de timón, que este es de Lima a Huancayo, este es de Huancayo a Pasco, hay otro de Pasco a Huancayo. Y lo que estaba tratando de ver es esa recolección de correo por tranvía. Se sabe por los boletines que había unos carros que recorrían la Lima cercada y recogían el correo de los buzones y las sucursales de la ciudad. Estas son las líneas de tranvías que había en el año 1908, ¿no? Es la línea A, la línea E, la línea C, la línea B. Esta es la que iba a empalmar con el correo pidió para empalmar con el ferrocarril. Viendo dónde estaban las sucursales de correo, los he puesto con estos puntitos marrones, y algunas corresponden, algunas no corresponden, ¿no? Estas parecen que están cerca a esas líneas de ferrocarril, y supongo que es plausible de que hayan sido, que hubiera un vagón de tranvía que estuviera recogiendo esta correspondencia. Pero los trayectos son muy cortos y no creo que tuvieran tiempo para clasificar, por decirte, entre esta y esta sucursal, tuvieran tiempo para clasificar correspondencia o distribuir correspondencia. Yo creo que básicamente solamente recogían la correspondencia. En el 1908 existían solamente 6 sucursales, ya la de la estación de San Juan de Dios había desaparecido, y en 1909 empiezan a haber otras sucursales, los de Mayo, Santa Teresa, bueno, la sucursal 9, la Victoria, Cocharcas, el Hipódromo, en fin, ¿no? Empiezan a haber otras sucursales. Entonces entramos ahora a los postrenes del resto de ferrocarriles en el Perú. Nos salimos de Lima y de Callao por un momento. Entonces tenemos los ferrocarriles del norte. El ferrocarril Paita-Sullana fue inaugurado el 5 de abril del 79, justo al empezar la guerra. No tuvo mucha duración porque fue destruida rápidamente. Fue completado nuevamente en el 87 y cesó funciones en el 59. Vamos a ver que la mayor parte de estos ferrocarriles cesan funciones en los años 60, en esa década entre 55 y 70. Ese ferrocarril que empezaba en Paita, Colán, La Huaca, Chalaco, Sullana, Piura y Catacaos, ¿no? Tenían un postren, y esta es la marca El Postren, es la única marca de postren que conozco para el ferrocarril entre entre Paita y Piura. El ferrocarril de Chiclayo hubieron varios. El principal empezaba en Eten, era de Eten a Monsefú, a Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Esta era la línea principal. Y habían otras, las líneas azucareras, bueno, toda esta zona de Saña, Cayaltí, Pucallapa, Tapo, Tumán, Pomalca, todas estas son ingenios azucareros de mucha envergadura, muy importantes en la época, y prácticamente tenían sus propias líneas de ferrocarril. Pero para la línea principal se conocen, este es el más antiguo, perdón, este de acá arriba es el más antiguo, el de Eten a Ferreñafe, de 1896, después hay uno en 1901, que es 1890, perdón, este es 98, 901, después el primer postren, esos son más comunes, estos de acá son raros, y tenemos aquí a Pimentel. El Pimentel era otro entre Chiclayo y Pimentel, había un ferrocarril.
y los postrenes de Chiclayo, que eran en una época ya en los años 30. Tenemos los ferrocarriles de Trujillo. El principal iba de Salaverry, Trujillo, Ascope y Chocope, con un ramal a Laredo y Menochuco. Se conocen pocas marcas. Esta es la más antigua que yo conozco, es esta de Postren de Trujillo, Ascope. Esta inicialmente fue un ferrocarril en el 75, duró hasta el 66. Este ramal se abrió en el año 76 y se pudo conseguir una marquita a medias de este postren a Menochuco. Esta es una carta cancelada a bordo del postren y llevada a Trujillo. Es una carta que paga 715 centavos, lo que sugiere un peso de 25 gramos, para pagar 3 unidades de correo de superficie y 5 unidades sobre tasa aérea. 1.35 por 5, es la tarifa entre 25 y 35, y esto se desglosa en la sobretasa aérea en 165 centavos, la tasa terrestre en 3 portes a 20, a 30, más 20 centavos de certificación. El ferrocarril hacia Cajamarca solamente llegó hasta Chilete. Tenía un ramal a Guadalupe, y se conocen, en principio, bueno, estos canceladores, ¿no? Este de acá es interesante porque este residente vive en Tembladera, que es en camino a Chilete. Sin embargo, el postren la marcó con a Guadalupe. De repente se equivocó de marcha en ese camino. Y estas son otras que, como le digo, son difíciles de consolar, que solamente solamente he encontrado pequeños fragmentos. Y el ferrocarril del Callejón de Huaylas, que solamente llegó hasta Huallanca, no se llegó a controlar. Estas imágenes, dicho sea paso, son tomadas de Google Maps, ¿no? Tiene muy buena definición. Es uno de los ferrocarriles de Maine que fue diseñado para llegar hasta Recuay, pero nunca llegó. Fue destruido en la guerra, fue reconstruido por la Perú Corporación, pero nunca llegó más allá de esto. Estos sobres sí se encuentran un poquito más frecuentes, pero el único matasello que se encuentra en toda esta zona es este correo postren de Chimbote. Este es del año 40. El ferrocarril noroeste. Este es un ferrocarril que empezaba en Lima, iba a Ancón. El tramo Lima-Ancón en verdad era parte del ferrocarril central y tenía una trocha diferente, entonces la gente tenía que bajarse en Ancón, cambiar de tren y tomar el tren de Huaral, Chancay, Huacho, y llegó hasta Barranca, e incluso había un ramal secundario que iba hasta Supe. Fue inaugurado en 1870, fue destrozado, y todo este tramo fue reemplazado por una vía diferente. Y eso fue reemplazado en 1912 y en los años 50 también se echó a perder. Hay varias cartas, tenemos esta de Limahuacho con esta marca de postren de 1918, nuevamente todas estas marcas canceladas por el postren a bordo, esta marca del postren de Limahuacho y estas que solamente he podido conseguir pequeños fragmentos. El ferrocarril central del Perú, Lima-Loroya, tiene varias marcas. Esta marca, bueno, es un poco más interesante, y va a ser motivo de hacerles a ustedes una pregunta a Henry, en fin. Fue al Callao el 25 de julio del 33, una carta que no fue franqueada y fue depositada en el buzón del ferrocarril. La tarifa era de 10 centavos más 2 centavos de pro desocupados. Y la marcan con 24 centavos, que es 2 veces la multa, pero paga solamente 20 centavos. En una oportunidad la pude conversar con Salvatecchi, y me decía lo que pasaba con estas cartas era que el impuesto postal pro desocupados probablemente se haya pagado, pero como iba para un fondo especial,
no se pagaba con estampillas de correo. En fin, quizás tengan otra opinión. Estos hubieron 4, el número 1, el número 2, el número 3 que no tengo y el número 4 fueron del Postren de Lima a Huancayo. Este es uno más antiguo, este es de Lima a La Oroya de 1902. Y este es el último que se conoce. Este es un Postren de Huancayo a Lima de 1966. Los ferrocarriles que empezaban en La Oroya, los ferrocarriles más que nada para transporte mineral, había un ramal entre La Oroya y Morococha. Esta es una carta a Venezuela, el 6 de septiembre del 31, una carta de doble peso que paga la tarifa de la Unión Postal Panamericana. Esta es la marca. Tenemos esta de Pasco a La Oroya Postren, este es de mucho más temprano, de 1906, de Cerro Pasco a La Oroya. Tenemos esta otra de Cerro Pasco a La Oroya, de una época un poquito de 1908. Esta Postren de Cerro de Pasco de 1915. Perdón, esta no sé la fecha, solamente la tengo sobre emisión del 907. Esta es del 915. Esta de acá es de 1937. Todas son muy parecidas, pero del Postren de Cerro de Pasco a La Oroya, ¿no? Este es un poco posterior, de Cerro de Pasco a La Oroya del 1961. Y de la extensión a Goyariquisca, a Lima. Esta de acá no tiene otras marcas, por lo que se sugiere que después de cancelada por el Postren se llevó particularmente hasta Lima. O sea, no tiene marca de recepción en Lima. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica, esta es la única marca que se conoce, y era diseñado para llegar hasta Castorvirreina y Ayacucho. Le llamaban el tren macho porque parte cuando quiere y llega cuando puede. Fue empezado en 1908 y fue completado en 1926. Esta es una carta interesante. Esta fue una carta mandada desde La Mejorada, que es una estación del ferrocarril entre Huancayo y Huancavelica, y fue dirigida a Iquitos, y fechada el 9 de octubre de 1930. La tarifa doméstica era de 10 centavos, la tarifa aérea era de 50, debiera haber sido franqueada con 60 centavos, pero vemos solamente 20 centavos en el anverso y 30 centavos en el reverso, o sea que los 10 centavos de déficit pasaron desapercibidos. Va por ferrocarril hasta Huancayo, va por ferrocarril desde La Mejorada hasta prácticamente hasta Tarma. De Tarma va por tierra hasta el Valle del Periné, hasta San Ramón. En San Ramón toma la vía aérea y va hasta Iquitos, ¿no? Entonces aquí tenemos marcas de Tarma, de San Ramón y de Iquitos, ¿no? Y bueno, la de Huancayo también. El correo aéreo entre San Ramón y Iquitos empezó el 3 de octubre del 28. Esta carta llegó a Huancayo el 9 de octubre y a Tarma el 11 de octubre, en 2 días. De Tarma a San Ramón se demoró 2 semanas, ese el trayecto por tierra, y después una semana más a Iquitos por avión, porque solamente había un vuelo semanal. El ferrocarril de Ica a Pisco, conozco esta cancelación de Postren. Nicoletti me dijo que habían 2, una que decía Postren de Ica a Pisco y otra que decía Postren de Pisco a Ica. Solamente he visto esta. Y este es del año 23. Este fue un ferrocarril que fue inaugurado al público en 71, fue destruido en la guerra y transferido a la Peruvian Corporation en 1918. Los ferrocarriles del sur sí son más extensos y hay varias cancelaciones.
empieza en Mollendo, Arequipa, a Juliaca, y de Juliaca sale el ramal a Puno y el ramal hasta el Cusco. Y tenemos las diferentes tipos que se conocen, no están ordenadas por fecha de aparición, sino por fecha en que yo las encontré. Esta Correo del Perú Mollendo Postren también se hizo en 1927. Esta es una carta fracturada con cierres oficiales. Había el servicio de última hora, y acá hay dos marcas de última hora. Este es de la Hacienda Tacata, que está en Crucero Alto, como vimos que era una estación de ferrocarril de Arequipa a Puno. Y esta es una marca posterior, sin fecha, también con otra marca de última hora. Había una sobretasa por este servicio de última hora, y este servicio lo que permitía era que el público remitiera la correspondencia hasta el último momento antes que partiera el tren. El tren que se había entregado a tiempo iba en valijas cerradas, mientras que la entregada a último momento iba en valijas abiertas. Esta es la estación de Mollendo. Y aquí tenemos varias que ya hemos mencionado anteriormente, con el asunto de fuera de valija, de varios diferentes postrenes en el ferrocarril entre Mollendo y Arequipa. Esta va de Mollendo hasta Sicuani, perdón, al revés, de Sicuani Cusco hasta Arequipa. Esta va de Sicuani a Arequipa. Esta va de Urcos hasta el Cusco. En fin, esta va de Arequipa. Y en fin, esta va del Cusco al Cusco, creo. Bueno, en fin, pero el postren de Mollendo era en toda la línea del ferrocarril del sur. Este es un sobre que de hace años, en 1999, una subasta de Feldman, y se subastó este sobre, y es interesante porque es de la compañía de ingenieros que están haciendo el ferrocarril de Juliaca al Cusco, y ponen dos marcas. Esta de acá, que la he reproducido aquí, ferrocarril de Juliaca al Cusco, y esta ferrocarril a Arequipa. Yo creo que estas son marcas de los ferrocarriles y no son marcas del correo, pero son una de las primeras marcas que se conocen aplicadas en correspondencia en el ferrocarril de Juliaca al Cusco. 10 centavos de Puerto Peruano, 6 centavos vía Panamá con Connecticut. Este ferrocarril, como dijimos, se suspendió en el 72 por falta de fondos, llegando solamente hasta Santa Rosa, pero la Peruvian Corporation la terminó hasta el Cusco en 1893. Entonces empezaron a aparecer matasellos de Mollendo a Cusco, y ya era posible viajar directamente desde Mollendo a Arequipa hasta el Cusco, hacer todo el trayecto en un solo viaje. El ferrocarril Juliaca-Sicuani al Cusco, como le digo, Sicuani fue, o sea, después de Santa Rosa, la construcción llegó a Sicuani, después de Sicuani llegó a Cusco. Entonces había un postren que llevaba, la correspondencia que iba hasta Sicuani. Esta ya es una época que ya estaba completado el ferrocarril. Esta es otra marca de postren del Cusco a Rochester. Y el último ferrocarril que se hizo fue el de Cusco a Machu Picchu y Quillabamba, ¿no? Este es uno de los más conocidos en el Perú en este momento, porque es el tren que va a Machu Picchu. Y se hizo una marca de postren específicamente Cusco a Santa Ana, que es Quillabamba y Santa Ana. Bueno, y esos son los ferrocarriles. He puesto aquí para los que quieran revisar las marcas de postrenes que yo he podido encontrar durante todo este periodo. No todas son de postrenes, acá hay unas que son de la oficina. Y esta inicial es de los ferrocarriles más que nada del norte, esta de acá de los ferrocarriles del centro, y esta última son de los ferrocarriles del sur. Y
Bueno, esta es la bibliografía que pueden ver. Este artículo de Klaus Kemp es estupendo si uno quiere entender esas primeras 3 o 4 páginas de las cuales hablé inicialmente. Lo de Regal es muy importante para ver la historia de los ferrocarriles, sobre todo de la parte de Lima. Carlos Nicoleni, de la parte de los matasellos, pueden leer y después él tiene de la mayor parte de estos matasellos, tiene todas las medidas específicamente de los círculos, entre los círculos, el tamaño de las letras y todo ese tipo de cosas. El que le interese los detalles de cada una de estas marcas, les recomiendo el artículo de Carlos Nicoletti. Y estos de Galesso y Penano, le he puesto donde pueden accederlos en la internet. Bueno, quisiera agradecer a todos, a mi oficina Philatelic Society, a sus organizadores, a los presentadores, a los miembros y a todos los participantes y videovidentes. Para mí, el 2020, a pesar de todo, ha sido una linda experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante. Felicidades, muy bueno, muy interesante. Gracias. Seguro que Heinz tiene varias preguntas. Empezamos con las preguntas entonces. Heinz. Bueno, más que pregunta, Guillermo, antes que nada, muchas gracias porque es un interesantísimo tema que tú mismo dijiste que existe poco material en Perú. Yo desconocía prácticamente todo, así que muchas gracias. No necesito hacerte pregunta en este momento, Okay. pero ¿por qué? Porque es muy simple, digamos, es todo nuevo. y hay que asimilarlo primero. Gracias, Guillermo. Bueno, cualquier cosa que se presente anterior, ya tienen, saben dónde está mi correo y encantado de tratar de explicar alguna de estas cosas. Como digo, mucho es castillito de naipes porque no se tiene información y se piensa que se usaron estos matasellos por cosas secundarias de la época y por generaciones de matasellos y cosas, pero falta información, pero no se puede conseguir. Sí. De lo que yo tengo, principalmente de Arica Tacna, ¿no es cierto?, de la primera parte que dice de Arica Tacna, del cual hay 2 matasellos, tú tienes uno ahí ilustrado en este momento, y en el año 1911 aparecieron numerados, y le correspondió dentro del sistema de Chile el número 3 a esa sección de Arica Tacna. Gracias, Guillermo. No, gracias a ti. ¿Otras preguntas? Yo tengo una curiosidad con respecto al 3 centavos que mostraste ahí, esa carta es fantástica, y quien no conoce realmente mucho de tarifas o de todo esto se la puede pasar por alto, como muchas otras cartas de Perú que parecen inofensivas. Hace poco yo encontré un fragmento de 6 centavos y yo pensé que era doble, y está sobre un pedazo de periódico y tiene el plata Lima. ¿Tú has visto alguna otra tarifa de impresos de esa época con 6 centavos? Sobre todo con el plata Lima, que me llamó muchísimo la atención. De impresos tengo una, que la mostré en la presentación de la guerra. Sí. No la tengo en el sistema en este momento, si no te la enseñaría, pero era era una carta bastante pesada que pagó un porte bastante alto, ¿no? Y era una carta al exterior, no era una carta interna, digamos. Y cartas internas de correspondencia de periódico no conozco ninguna, ¿no? Ah. Ok, gracias. ¿Alguien más por ahí? No veo a nadie más y con... Lo único para anotar 2 cosas. Esta es la charla 310 que hemos hecho en forma seguida y viene a ser la última de la serie que se hace de todos los días.
por 310 días, con la excepción de Navidad y Año Nuevo, hemos estado haciendo videos y llegamos hasta el día de hoy. Y bueno, yo creo que se cierra el ciclo diario, pero no cierra el ciclo de mi oficina, que continúa con todos los días igual. La única diferencia es que se graban solamente la de los viernes y la de los sábados. Así que de domingo a jueves va a ser, como se dice, el open house, donde lo van a tener Alfonso Molina, sin grabación. Bueno. Entonces, con eso, nuevamente, Guillermo, muchas gracias y muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Y el día de mañana...